Video tutorial de maquinado en router CNC. Introducción. Hola. Este tutorial tiene por objetivo mostrarte las bases del uso del router CNC para maquinados en 2 y 3 dimensiones. Las siglas CNC quieren decir control numérico computarizado. En antaño los maquinados dependían exclusivamente del control manual, activado con perillas y palancas. Posteriormente surgieron las máquinas de control numérico para hacer cortes y maquinados con mayor precisión. El router es un aparato potente que está diseñado para trabajar con materiales sólidos y transformarlos mediante corte y desbaste. La manipulación de esta máquina requiere de cuidado y responsabilidad. Antes de comenzar a trabajar, es fundamental aprender algunas normas básicas de seguridad. Veamos en qué consisten. La persona, para poder manipular la máquina, hay elementos que no puede utilizar, como por ejemplo anillos, cadenas, relojes, pulseras. Si la persona tiene el pelo largo, tiene que tener un peinado especial o bien usar un gorro que obviamente prevenga la caída del pelo a una parte móvil de la máquina. Y en definitiva, que la ropa esté ajustada al cuerpo, que no esté suelta, que no vaya a ser también capturada por la máquina. Es de gran importancia contar con equipo de protección personal y emplearlo correctamente. Algunos elementos importantes del equipo de protección y seguridad son gafas, cubre oídos, zapatos cerrados y mascarilla, entre otros. Otro elemento de seguridad de gran importancia es el paro de emergencia. Son botones de golpe fácilmente identificables por su color rojo. En este caso la máquina cuenta con dos, uno de ellos está ubicado en el tablero de control numérico y el otro al lado del botón de encendido. Nuestro router cuenta también con sensores para detectar los límites máximos de su área de trabajo. Si estos son rebasados, la máquina se detiene y emite una alarma. Fresas para maquinado. Primero les mostraré una broca helicoidal. Probablemente estén familiarizados con ella. Cuenta con dos flautas laterales. Se utiliza en sentido de las manecillas del reloj para hacer perforaciones. La siguiente herramienta que les describiré es una broca llamada fresa helicoidal, en inglés, end mill. Esta es una fresa plana que tiene superficies de corte en los bordes, así como superficies de corte en la punta. Cuenta con 4 flautas, estrías o gavilanes. 1, 2, 3, 4. Y se utiliza en el sentido de las manecillas del reloj, para cortar. Y puede cortar a lo largo del borde, o en la parte superior, y en cualquier dirección que se desee. Particularmente esta broca no cuenta con superficies de corte al centro. Esta parte aquí llamamos zanco, mango o vástago. En este caso es del mismo diámetro que la propia herramienta, que son 3/4 de pulgada, pero a veces el diámetro del vástago no coincide con el diámetro de la fresa. Y aquí está su hermano menor, que es exactamente lo mismo, pero este es de un 16avo de pulgada de diámetro, y el vástago se puede ver que es de 1/4 de pulgada. El zanco es más grande que la fresa en sí. Esta puede ser usado para hacer detalles o grabados finos. Algunas brocas tienen la punta redonda como esta. Esta es una broca de punta redonda o nariz de bola. Su forma en particular te permite hacer un maquinado muy interesante, con acabados y superficies suaves.
Con ella puedes hacer todo tipo de formas. Al utilizar la broca de punta redonda, ya que al no contar con aristas las superficies finales suelen ser de muy buena calidad. Además de estas formas básicas de las fresas, existen las gubias para grabado, que nos permiten hacer acabados muy finos con detalles sumamente pequeños. Los materiales de las fresas son elementos muy importantes a considerar. Entre los más frecuentes tenemos el acero HSS, el titanio y el carburo de tungsteno, siendo este último el más durable, pero también uno de los más costosos. Existe una gran variedad de fresas para muy diversas tareas. En el siguiente link pueden consultar un glosario de brocas, que cuenta con una amplia gama de herramientas. Allí mismo se pueden consultar detalles de su uso y comprar en línea. www.tolstoy.com/tspanishrouterbitglossary.aspx. El router y sus principales componentes. Las principales partes que tenemos que conocer de nuestro router son: el tablero de control, donde se introducen todas las instrucciones para nuestra máquina CNC. La mesa de trabajo, sobre la que se coloca y fija el material que vamos a maquinar. El spindle, que es propiamente el motor que hace girar a las fresas a gran velocidad. En nuestro caso a un máximo de 24.000 revoluciones por minuto y únicamente en sentido de las manecillas del reloj. El chiller, que es un aparato que enfría y recircula agua al interior del spindle para mantenerlo en una temperatura óptima de operación. Los ejes, a través de los que se desplazará el spindle para maquinar lo solicitado. Nuestro router cuenta con 3 ejes: X, Y y Z. Puesta en marcha, primeros pasos. Bien. Antes de iniciar tenemos que verificar que la mesa de trabajo se encuentre limpia, libre de herramientas, tornillos y residuos de cualquier material, para que no ocurra ningún tipo de accidente. A continuación tenemos que encender el router. Para esto basta con presionar el botón rojo ubicado al frente del panel de control. Es de gran importancia recordar encender el chiller siempre, ya que de no hacerlo así, el spindle sufriría un sobrecalentamiento que podría dañarlo gravemente. Posteriormente al encendido se requiere ubicar a la máquina en su punto de inicio. Basta con presionar los botones de Home, X, Y y Z. Una vez que la máquina ha llegado a su punto de origen y la pantalla del tablero de mando no muestra ninguna alarma, podemos comenzar a trabajar. Posicionado de material. Existen diversas maneras y sistemas para colocar el material en la mesa de trabajo. Lo más importante al realizar esta tarea es confirmar que el material quede perfectamente fijo a la mesa de trabajo y que el sistema de fijación, sin importar cuál se haya elegido, nunca interfiera entre el trayecto del router o la broca. El sistema más sencillo y que por lo general empleamos, es el de atornillar el material directamente a la mesa de trabajo. Sin embargo, hay una gran gama de métodos y herramientas para colocar los materiales, depende sobre todo, del tipo de trabajo que se realizará, así como de las dimensiones de la pieza. Hay por ejemplo mesas con sistema de sujeción por vacío. Clamps neumáticos. Mecánicos. Tornillos de banco. Y el clamp de caracol. Lo fundamental en todos ellos que cumplan con sus dos funciones primarias: sujetar firmemente el material y permitir libremente el trabajo de maquinado. Preparando los archivos. Todos los maquinados inician con un programa escrito en código G, que es el lenguaje de programación más habitual para el control numérico. Nosotros no escribimos directamente este lenguaje, empleamos dos softwares distintos para generarlos, UCANCAM para maquinados en 2D, y Rhinoceros para trabajos en 3D. Cuando el archivo está listo se introduce al router por medio de una memoria compact flash cuya ranura se encuentra al lado de la pantalla de control numérico. Maquinados básicos.
Por lo general nuestro trabajo empieza con un archivo EPS. Este archivo lo abrimos en CorelDRAW. Verificamos que el trazo esté correcto. Y lo exportamos en formato PLT para trabajarlo en UCANCAM. Desde UCANCAM lo importamos al área de trabajo. Se sugiere configurarla en medidas de 1220 x 2440 milímetros para tener como referencia del tamaño del router. Siempre es importante considerar las limitantes que se tengan en las herramientas. En este ejemplo vamos a considerar que nuestra fresa más pequeña sea de 1/4 de pulgada, es decir 6.35 milímetros. Si nosotros tratáramos de hacer un desbaste del área del logotipo y el texto usando esta broca, evidentemente habría áreas inaccesibles y que quedarían sin trabajar. El único lugar por donde caminará la broca es el interior del logo. De modo que para el ejemplo haremos más grande el logo. Ahora el ancho de las letras creció y la broca cabe en la mayoría, excepto en las más delgadas que dejaremos así para que observen el resultado. Trazaremos un contorno alrededor de nuestro logotipo, para poder dejarlo como una pieza con ese perfil, y le haremos una perforación en la parte superior para colgarla. Comenzaremos con el grabado. Para esto, utilizaremos la instrucción de Area Clearance, que, como su nombre lo indica, sirve para despejar zonas determinadas a profundidades específicas. La ventana de Area Clearance muestra en primer lugar la broca que utilizaremos, en este caso una fresa plana de 6.35 milímetros de diámetro con las flautas de 25 milímetros de largo. Establecemos que el recorrido de la broca sea a 45 grados. Con una profundidad total de 1 milímetro y un traslape de la broca del 20% de su diámetro. Seleccionamos el fresado del contorno para un mejor acabado. Y esperamos a que se genere el pad. Tal como lo esperábamos, el kerf es más ancho que algunas letras, y la broca alcanza a entrar únicamente en algunas pocas áreas de estas tipografías. Lo siguiente que haremos será la perforación superior. Para esto usamos la instrucción de simple drilling que sirve para hacer perforaciones individuales o a lo largo de una línea. Determinamos que la profundidad total de nuestro taladro sea de 9.5 milímetros. En este caso no cambiamos el espaciado de puntos ya que no los haremos a lo largo de una línea, sino al centro de nuestro círculo, por lo que marcamos la casilla que corresponde. Y el lugar exacto donde bajará la fresa, queda marcado con un pequeño círculo y una cruz. Por último recortaremos la silueta que hemos trazado alrededor de nuestro logo. Para esto se emplea la instrucción Profile Machining. Confirmamos que nuestra broca sea la correcta. Seleccionamos la posición de corte deseada, ON para que la broca pase encima de la línea dibujada. Outside para que recorra el contorno exterior de la figura. Inside para un recorrido por el interior del trazo. Nosotros elegiremos Outside, con una profundidad total de 9.5 milímetros, en el sentido de las manecillas del reloj. La opción Multilayer nos permite cortar materiales por pasos. Esto es necesario si el material es de mayor espesor que el filo de las flautas de la fresa. Le damos OK y nuestro mecanizado está listo. Veamos una simulación del resultado. Evidentemente la broca solo marca unos puntos en el caso de las letras pequeñas. Y el despeje de área se desarrolla a 45 grados tal cual se configuró. La función de fresado del contorno sirve para eliminar esas pequeñas irregularidades que deja la broca en cada paso, para dejar un borde regular.
Después del lavado se realiza la perforación superior y finalmente el corte de la silueta. Suponiendo que este resultado es satisfactorio, procedemos a guardarlo en el formato definitivo para el router. Seleccionamos todo y en el menú Toolpath elegimos Toolpath Output. En esta ventana configuramos cuál será el punto de partida del router, y determinamos el orden que queremos para los maquinados. Podemos guardar todos los maquinados en un solo archivo, o generar archivos individuales. Para esto basta con seleccionar el maquinado que se desea guardar e ir cambiando el nombre del archivo o, como lo mencionamos, generar un archivo que contenga todos los trabajos. El archivo que introduciremos al router será un archivo con extensión NC. El maquinado. Esta madera ha sido grabada en láser y nuestro objetivo es hacerle un corte perimetral. Para esto le atornillaremos a la parte posterior unas pequeñas tablas que nos servirán de patas para fijarla a la mesa. Una vez colocadas las patas y fijado el material a la mesa, procedemos a indicarle a la máquina cuál será el punto de partida para iniciar el maquinado. Con la ayuda del control manual, ubicamos la broca en el punto que físicamente determinaremos como 0. Y estableceremos en el tablero de control que este es nuestro origen. Para esto vamos a la pantalla de posición, presionando el botón POS, luego presionamos F5 para ir a las coordenadas de trabajo. En la columna de la extrema derecha podemos ver las coordenadas físicas de la máquina, donde ubicamos la broca. En la columna G54 tenemos las coordenadas que tomará la máquina como punto de origen. Para cambiarlas, nos desplazamos con las flechas del teclado sobre la coordenada que queremos cambiar, y una vez allí, presionamos F1 o Coordinate. Esto copiará la posición actual de la máquina para hacerla punto de origen. Lo siguiente es cargar el archivo NC en nuestro router. Para ello vamos a la pantalla de programa, seleccionamos File Manager presionando F5. Luego presionamos F4 para el comando importar y con las flechas del tablero seleccionamos el archivo deseado, presionamos Enter y luego OK con la tecla F1. Como en este caso el material es más ancho que las flautas, el archivo lo configuramos para hacer la profundidad total en 3 pasos. De modo que una vez cargado el archivo en la máquina, y colocado el material en la mesa, solo nos queda correr el programa, presionando el botón Auto, e inicio de ciclo. El ciclo de maquinado ocurre tal como se ha configurado. Podemos notar cómo la fresa va desbastando por capas hasta finalizar su programa. Y cuando se detiene vuelve a Home. Configurando una broca. Eventualmente necesitaremos configurar una broca nueva, de nuevas dimensiones o características. Esto se hace desde la librería de herramientas, IN. Elegimos el tipo de fresa. Presionamos Añadir. Nombramos a la fresa por sus características, es decir, forma, diámetro y profundidad de corte. En la siguiente casilla escribimos el diámetro de la broca. Luego definimos la longitud de las flautas o profundidad de corte. Y la establecemos como herramienta 1. Escribimos el máximo de revoluciones soportado. La velocidad máxima de corte. La velocidad máxima de inmersión. Y el desplazamiento cuando no esté cortando. Y es todo. La broca queda almacenada en nuestra librería. Parama.com/manuales. Maquinados en 3D. Hacer un maquinado en 3D inicia con un archivo OBJ que se importa a Rhinoceros. Es importante recibir el archivo dimensionado correctamente y en su versión final para poder concentrarnos en los maquinados y no en la modificación del objeto en sí. Posterior a esto dimensionamos nuestro bloque de material para tener una noción clara de cómo encaja el objeto. Una vez que el objeto está colocado tal como lo requerimos, se prosigue a generar los maquinados.
Contamos con una amplia de maquinados en 2 y 3 dimensiones, en este caso haremos un taladreado del área, esto nos sirve para retirar los grandes bloques de material y posteriormente hacer mecanizados con más detalle. También podemos ocupar desbaste horizontal para despejar grandes áreas de material. La elección se hace en función del tipo de material y broca a utilizar. En este caso haremos un drilling para despejar material, sin embargo, dada la altura de la broca, el proceso tiene que realizarse en 2 pasos. Para esto trazamos un rectángulo que no servirá para marcar la altura de nuestro primer escalón. Hacemos el primer maquinado, y borramos el rectángulo para hacer el segundo maquinado. La simulación nos marca áreas rojas, que son zonas en las que el handler colisiona con el material. Esto no sucederá porque nosotros hemos realizado el primer maquinado para despejar el área de este material. Una vez listo el maquinado, procedemos a exportarlo como archivo NIC para poder ingresarlo al router. Luego generamos un maquinado para finalizar la pieza y realizar un desbaste más suave y todo lo exportamos del mismo modo. Creando una broca. Hacer una broca en rinoceros es muy parecido a hacerla en Yucán. Aquí la diferencia más notable es que requerimos ingresar las medidas del mandril. De este modo el programa puede calcular las áreas de colisión o de conflicto, lo que nos ayuda a evitar este tipo de situaciones. Resultados. Podemos ver cómo el trabajo de taladrado se desarrolla a lo largo de todo el elemento. Esto solo retirará grandes áreas de material pero deja acabados muy ásperos. Como desafortunadamente la madera que utilizamos era inadecuada para el maquinado, la mayor parte de la pieza se rompió de forma irreparable durante el proceso de trabajo. Lo único que logramos rescatar fue el área de la cabeza. Para ella aplicamos el acabado en paralelo. Con esto obtuvimos una pieza con aspecto final aceptable.